Recordemos que dependiendo del dispositivo o interfaz que comunica el ordenador y la máquina, se realiza un control externo por el teclado y la pantalla. Y un control interno por el puerto serie o el puerto paralelo o el bus del ordenador. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el control interno y naturalmente para ello nos vamos a valer de la controladora. Podemos conectar la tarjeta de la controladora a las salidas de impresora del ordenador. Más adelante insistiremos también en el conexionado. Y ahora vamos a ver las características de la controladora. El panel frontal contiene los siguientes indicadores: de izquierda a derecha, ON de encendido y ATC de programa activado. A continuación tenemos los indicadores de entradas numeradas del 1 al 10. Su encendido indica que la correspondiente entrada digital está activada. Cuando se trata de entradas analógicas, se produce un centelleo rápido en los 8 primeros. Respecto a los indicadores de las salidas, los dos primeros, S9 y S10, corresponden a las analógicas y las del siguiente bloque a las digitales. En el lateral derecho localizamos las entradas, 10 digitales y 4 analógicas. Las salidas las localizamos en el lateral izquierdo, 8 digitales y 2 analógicas. La conexión a 5 voltios y la conexión 0 voltios. Por último, en el panel posterior encontramos la conexión de enlace con la salida de impresora del ordenador y la conexión con la fuente de alimentación. La controladora precisa una fuente de alimentación de 12 voltios de corriente continua. Después de esta primera presentación del mecanismo de control, vamos a ver gráficamente algunas precisiones sobre conexiones y sus valores. En las entradas digitales se pueden conectar interruptores o pulsadores. Un contacto del pulsador o del interruptor se conectará a una de las entradas digitales. El otro contacto se conectará a la salida de más 5 voltios de la controladora. Conectaremos sensores a las entradas analógicas. Estos sensores deben ser capaces de proporcionar una señal comprendida entre 0 y 5 voltios. En el caso de emplear un potenciómetro o resistencia variable, conectaremos el contacto central del mismo a una entrada analógica y los dos extremos, uno a más 5 voltios y el otro a 0 voltios. En las salidas, tanto digitales como analógicas, conectaremos motores, electroimanes, relés o bombillas. En general, utilizaremos una pareja de salidas por motor. Así podremos regular fácilmente el sentido de giro del motor. Utilizando las salidas analógicas podemos regular además la velocidad de giro del motor. En la parte posterior tenemos el conector de enlace con la salida de impresora del ordenador que se conectará a esta última salida a través de un cable de extensión. También está el conector para la fuente de alimentación. La controladora aprovecha las señales existentes en la conexión de impresora de los ordenadores compatibles. La fuente de alimentación necesaria es de 12 voltios de corriente continua. Bien, después de estas precisiones vamos a hacer una práctica en la que comprobaremos algunas de las utilidades de la controladora y analizaremos su función como parte integrante de un proceso de robotización. Vamos a conectar una bombilla de 4 voltios y medio.
Naturalmente lo hacemos a una de las salidas digitales, en este caso la 1 y la 2. La encendemos y la apagamos activando las correspondientes salidas. Aquí la apagamos, volvemos a encenderla y la apagamos. Vamos a conectar otro mecanismo. En este caso, un motor. Y lo hacemos a las salidas digitales 3 y 4. El motor puede girar en un sentido lo podemos parar o hacer que gire en el otro sentido, en el sentido contrario. Podemos también activar la bombilla y el motor al mismo tiempo. Una pregunta. ¿Hasta cuántas bombillas podemos conectar simultáneamente? Como tenemos una conexión a masa, podemos regular hasta 8 bombillas de una forma independiente, conectando cada una de ellas a una salida digital y a masa. También podemos conectar hasta 8 motores, pero con una condición, que solamente pueden girar en un sentido. Es decir, si no he entendido mal, que conectando a masa podemos añadir más operadores, pero limitando un poco sus posibilidades, ¿no? Tampoco necesitamos muchas más. En el caso de las bombillas, lo único que queremos es que se enciendan y se apaguen, y con la conexión a la salida de masa cumple su objetivo. Bien, pasemos ahora a las salidas analógicas. Conviene recordar que se caracterizan porque, a diferencia de las digitales, admiten más de 2 valores. Lo vamos a comprobar enseguida con un molinillo. Podemos regular el voltaje de 2 a 6 voltios y medio, lo que nos permite variar la velocidad de giro del motor, tanto para acelerar como para frenar. También podemos pararlo. Vemos también que podemos hacer que gire en el sentido contrario. Lo aceleramos, lo frenamos y lo paramos. Bien, y ahora vamos a pasar a las entradas. ¿Podríamos decir, a manera de resumen, que a las salidas conectamos motores o bombillas y a las entradas conectamos sensores? Totalmente correcto. A los sistemas conectados a las salidas también se les llama actuadores. Y ahora vamos a ver las entradas, como decía. Tenemos este potenciómetro, que, como sabéis, es una resistencia variable. ¿A qué tipo de entrada creéis que debemos conectarlo? ¿A una digital o a una analógica? Como el potenciómetro regula el flujo de la corriente al girar su eje, se ofrece más o menos resistencia. Por eso yo pienso que los valores 0 y 1 de la entrada digital no son suficientes para leer todos los posibles valores de la resistencia. Pienso que se conecta a las entradas analógicas. Efectivamente, es una buena deducción. Conectaremos el contacto central del potenciómetro a la entrada IN0. Y los 2 cables de los extremos a 5 voltios y más. Así, al girar el potenciómetro y cambiar la resistencia asociada al contacto central, leeremos a través de la controladora un voltaje que variará entre 0 y 5 voltios. La activación de las entradas digitales podemos realizarla con un pulsador o interruptor conectado por un lado a una entrada digital y por el otro a 5 voltios.